Buenas noches, tengan todos. Qué gozo poder saludarles. Bienvenidos a esta nuestra noche escatológica número 15 ya. Hemos ido avanzando en el desarrollo de esta temática tan importante para nuestra vida como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo del Señor. Y hoy vamos a estar abordando el capítulo 8, iniciando este capítulo 8 de Apocalipsis. Y vamos a estar refiriéndonos al tema que he titulado El séptimo sello y las oraciones de los santos. Llegamos ya a la narración de los acontecimientos relacionados al séptimo sello. Hemos venido viendo todo ese preámbulo, ¿verdad?, de los sellos anteriores, y finalizamos la última ocasión comentando ese paréntesis que se hacía antes de entrar al séptimo sello como tal. Hablamos de un interludio que ocurre ahí, ¿verdad? Y explicamos en qué consistía y demás. Pero hoy vamos a entrar ya de lleno al séptimo sello como tal. Al finalizar entonces el estudio anterior, el mensaje del Apocalipsis nos dejó con una gran expectativa. Nos dejó una gran expectativa que tiene que ver con esa apertura del séptimo sello, que se entiende que vendría acompañado, ¿verdad?, de grandes juicios de Dios. Sin embargo, es interesante cómo al iniciar la narración más bien de este séptimo sello, otra vez nos encontramos con una pausa. En este caso, un gran silencio que se extiende por media hora. Vamos a leer Apocalipsis 8 del 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, Apocalipsis 8 del 1 al 5, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, este capítulo 8 inicia, ¿verdad?, refiriendo a esa apertura del séptimo sello con ese silencio durante media hora. Sobre este silencio, don Juan menciona en su libro del Apocalipsis, ¿verdad?, lo siguiente. Permítame leer esta frase: aunque ahora se rompe el último sello, no se dice nada del libro ya abierto, ni se procede a leerlo, como esperaba Juan tan ansiosamente. Si nosotros leemos en Apocalipsis 5:4, un poquito para atrás, vemos que Juan tenía esa expectativa, ¿verdad?, de que se abriera el libro, de saber qué decía su contenido. Y dice Juan, Apocalipsis 5:4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y sabemos que ahí a partir en adelante aparece el único digno, que es el Señor, y empieza a abrir cada uno de los sellos. Sin embargo, entonces resaltamos que cuando se llega a este punto del séptimo sello, con esa gran expectativa de todos esos juicios, interesantemente hay un silencio, una pausa, media hora de silencio. Entonces agrega don Juan este silencio ocurre en medio de una doble acción sencilla, que se entregan 7 trompetas a los 7 ángeles que están delante de Dios, y entre la entrega de trompetas y su ejecución, a otro ángel se le ofrece incienso sobre el altar de oro, y recibidas esas oraciones ante Dios, suenan las trompetas y comienzan los juicios. Esto indica que el séptimo sello consiste entonces, si nos preguntamos ¿en qué consiste el séptimo sello? Bueno, precisamente en 7 trompetas que manifiestan los juicios de Dios. Sin embargo, antes de que esas trompetas empiecen a desatarse, todos esos juicios, ¿verdad?, este séptimo sello inicia con esa media hora de silencio que se caracteriza por dar un lugar especial a la oración. Vea qué interesante.
Si nosotros vemos estos 5 versículos, Apocalipsis del 1 al 5, solo en estos 5 versos, por lo menos encontramos que hay 4 ocasiones en que se refiere a la oración. Hay un énfasis importante a la oración. Y hoy vamos a hablar de eso precisamente. ¿A qué se refiere este texto del Apocalipsis? Cuando dice en verso 4, y de la mano del ángel, Apocalipsis 8:4, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿A qué se refiere esto de las oraciones de los santos? Bueno, ya mencionamos semanas anteriores que hay una fuerte conexión entre el Apocalipsis con el tema del tabernáculo y de la liturgia de Israel en el Antiguo Testamento. Pues bueno, también los estudiosos parecen estar convencidos de que este capítulo 8 es evidencia de una conexión sobre lo relacionado a las oraciones en el templo de Jerusalén también. Es decir, de alguna manera este capítulo 8 está basado en el ritual que se hacía, ¿verdad? Que se conocía como el ritual del sacrificio diario que hacían los sacerdotes, en donde cada mañana, antes de sacrificar el cordero sobre el altar de los holocaustos, un sacerdote tomaba carbones de dicho altar, los llevaba al altar del incienso que estaba dentro del lugar santo. Después tomaba ese incienso y lo echaba sobre los carbones, mientras se quemaba todo y se llenaba ese lugar con el perfume, ¿verdad? De este aroma del incienso. Los sacerdotes, mientras eso ocurría, oraban, y el pueblo también oraba afuera. Y se cree que todo ese ritual duraba aproximadamente media hora. Entonces hay una fuerte conexión con esto. Nosotros podemos observar en Éxodo 30, parte de lo que estamos comentando, cómo era común para el pueblo de Israel en cuanto a su liturgia, todo este ritual de sacrificios y demás, y acompañado de oración. En Éxodo 30 dice el verso 34 al 36. Éxodo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y lo molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. En el Nuevo Testamento, también en Lucas capítulo 1, iniciando el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, en el versículo 8, hace una referencia también importante. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, estoy leyendo Lucas 1 del 8 al 10, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Entonces esta dinámica, incienso, oración, es algo que desde el Antiguo Testamento y que transcurriendo las generaciones ha sido parte de la liturgia, de la ofrenda de adoración que el pueblo de Israel presentaba ante Dios. Y aquí Apocalipsis lo retoma en este 7º sello, dándole un lugar de importancia. Aparece nuevamente ese incensario, pero ahora representando las oraciones no solo de Israel, de todos los santos. Otra cosa que podemos observar también en torno al sentido de este pasaje es que estas oraciones representadas en el altar del incienso expresan lo que los eruditos llaman las 4 grandes sorpresas. ¿Por qué? 4 grandes sorpresas. Primero,
del trono y del altar donde se espera misericordia y perdón, ahora procede ira. Escucha esto. De alguna manera los eruditos dicen, aparece esta asociación de incienso y oraciones, pero con sorpresa, con sentido de sorpresa. ¿Por qué? Porque no están evidenciadas por lo que antes estuvieron, refiriéndose a bendición, a favor de Dios, a respaldo, sino que ahora en primer lugar del trono y del altar donde se espera esa misericordia, el perdón, ahora más bien procede de la ira. Segundo, la segunda sorpresa, el incienso, ese olor grato por naturaleza, ahora resulta ser instrumento de castigo. Ya aquí no está hablando de instrumento de consuelo, ya aquí no está hablando de ministración de paz de Dios. Ahora aquí, a la altura ya de este capítulo 8, está refiriéndose en el séptimo sello a que hay un incensario con oraciones que están apuntando entonces a que ese olor grato ahora llega a ser un instrumento de castigo. Tercero, las trompetas que típicamente eran instrumentos de alabanza y de gozo, que también aparecen aquí ya no aparecen como instrumentos de alabanza y de gozo, ahora son las que traen ayes, desastres. Cada una de esas trompetas, como lo vamos a ver las semanas siguientes también. Entonces, como número 4, la cuarta sorpresa es que esta liturgia celebrada en el mismo cielo termina trayendo entonces destrucción en vez de vida. Aquí hay un panorama totalmente distinto en cuanto al tema de la oración, en cuanto al tema del incienso, porque ahora está enfocado a una realidad. La ira de Dios está por desatarse. Y antes de esto está esta media hora de silencio, acompañada, caracterizada por oración de los santos. Más interesante todavía es el hecho de que el resultado de estas 4 sorpresas es una acción, ¿verdad? Una fórmula de 4 pasos, por así decirlo, una fórmula cuádruple que está representada en el texto como truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Esa fórmula, observe conmigo otra vez Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, dice este verso. Entonces, esa misma fórmula de aquí en adelante va a seguir apareciendo en el Apocalipsis, pero con mayor intensidad. Por ejemplo, si observamos Apocalipsis 11:9 y del 11:9 y los de los pueblos, tribus, lenguas, 11:19, disculpen. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Va aumentando. 16:18, Apocalipsis 16:18, vuelve a aparecer esa fórmula terrible, ¿verdad? De la ira de Dios. 16:18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces también son datos importantes que podemos observar en este inicio del capítulo 8. Cómo la oración tiene un lugar especial, cómo la oración y el tema del incienso, representando las oraciones de los santos, nuestras oraciones, tienen un enfoque diferente ahora porque manifiestan que los juicios de Dios están presentes, ya por iniciar, y que incluso van a estar caracterizados por una fórmula terrible, acompañada de voces, de
de estruendos, de truenos, de terremotos, de granizos, ¿verdad? De ese tipo de cosas, de señales poderosas. Pero no nos quedemos con la parte trágica, porque también hay otro dato pensando en bendición en cuanto al tema de la oración aquí presente en este texto. Un tema importante de gran bendición que surge cuando comparamos el relato de las oraciones con la situación de las oraciones en el templo, ¿verdad? Dijimos que había una conexión. Es el siguiente, escúcheme por favor. Esta observación me pareció muy edificante. Si hacemos esa conexión entre el templo, donde había un incensario, y ahora Apocalipsis, donde aparece nuevamente el incensario, nos damos cuenta de este dato de bendición. ¿Cuál es? Que el altar del incienso estaba en el lugar santo, directamente frente a la cortina que entraba al lugar santísimo. Ahí estaba el altar del incienso, en el lugar santo, frente a la cortina que dividía, ¿verdad?, el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo que se consideraba el lugar de la presencia misma de Dios, ¿verdad?, manifestada ahí en el arca. Detrás de esa cortina entonces estaba el arca de la alianza, donde la presencia de Jehová se encontraba. Cuando el sacerdote quemaba la ofrenda de incienso, el humo fragante pasaba la cortina del lugar santo donde estaba el incensario, pasaba esa cortina, ese humo, ese olor fragante y entraba directamente al lugar santísimo, entraba a la presencia de Dios en el arca. Sin embargo, vea qué bendición. Ahora sabemos, ya desde el panorama escatológico, ya pensando en ese enfoque, ¿verdad?, del desarrollo de los propósitos de Dios en el Apocalipsis, que en el trono celestial no hay cortina. En el trono celestial no hay cortina. En el lugar santísimo está abierto. Y sube ese humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios directamente. Leo Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Por qué? Ya no hay cortina, porque el camino fue abierto por la sangre de Jesús. Ya no hay obstáculo, no hay barrera, porque la sangre de Cristo abrió camino. Por eso es que el velo del templo simbólicamente, representativamente, se rasgó de arriba abajo, porque Dios mismo dijo, no hay prohibición. Antes el sacerdote podía entrar una vez al año a ese lugar santísimo y hacer su ofrecimiento. Ahora no. Es entrada libre, directa. Ese es el privilegio que tenemos ahora nosotros en esa vivencia tan maravillosa que es la vida de oración. La puerta está abierta. Y el aroma grato, el incienso de nuestras oraciones sube hasta el trono de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En conclusión, quiero cerrar compartiendo dos aplicaciones que don Juan anda extrayendo, ¿verdad?, él de lo anterior, y me parecen muy edificantes también. Dos aplicaciones finales en cuanto a este apenas inicio, ¿verdad?, arranque del séptimo sello, donde hasta ahora lo que hemos dicho, lo que nos dice estos primeros 5 versículos es que no hay una ira de Dios inmediata manifestándose, que no hay desastres manifiestos, sino que más bien lo que hay es media hora de silencio. Y esa media hora de silencio está caracterizada por una ceremonia que hay en los cielos, donde a 7 ángeles se le van a dar 7 trompetas, pero en medio de esos 7 ángeles aparece uno más con un incensario, que son las oraciones de los santos. Y entonces, por eso hemos hablado tanto de oración. Permítame dar estas dos aplicaciones finales. La primera, busquemos a Dios en los silencios y descansos de la vida. Busquemos a Dios en los silencios y descansos de la vida.
El Apocalipsis es un libro sumamente activo y explosivo y ruidoso, y sin embargo mantiene un balance entre esa tensión creciente de descansos periódicos, estruendos, silencios, pausas. Todo eso se alterna constantemente. Así debe ser nuestra vida. Necesitamos tiempos de descanso para dar prioridad a la oración. Necesitamos pausas en nuestra vida en medio de todas las circunstancias que se van desarrollando para orar, para reflexionar. Necesitamos esos momentos de los silencios en la voluntad de Dios. Porque es ahí en esos silencios, porque es ahí en esas pausas donde nos metemos en oración, en búsqueda, que la dirección de Dios, que la voluntad de Dios se vuelve clara para cada una de nuestras vidas. Y es ahí donde entonces podemos obedecer a Dios. Vivimos en un mundo donde todo es deprisa, donde no hay tiempo para nada, donde la gente no quiere hacer pausas, todo es acelerado. Pero como hijos de Dios, aún desde una perspectiva apocalíptica, vea qué tremendo, Dios nos mueve, nos llama, su Espíritu nos habla hoy a que pausemos. Si tu corazón ha estado ansioso, si hay una serie de eventos que están ocurriendo uno tras otro, así como esos sellos se fueron abriendo, recuerda que en medio de esos propósitos de Dios siempre hubo pausas. Y ahora el capítulo 8 nos dice, hay espacio para orar en esos silencios. Segunda aplicación. Algo que también podemos extraer de este texto tan maravilloso es, cuando oramos, la oración no es cualquier cosa. Cuando oramos, Dios se complace. Por algo la oración está representada en el incienso, que era un aroma agradable. Dios se complace cuando nosotros tenemos vida de oración constante. Pero algo más poderoso también ocurre. Dios se complace, los ángeles se callan y el cielo entero, dice, exhala ese perfume. No es cualquier cosa lo que ocurre cuando oramos. Tal vez alguien dirá, ¿qué puede significar mi oración? O la intercesión de una iglesia pequeña como Plantío de Dios, unos cuantos hermanos. Delante del trono de Dios significa mucho. Y este texto dice que cuando las oraciones de los santos subían, el cielo callaba, los ángeles callaban y el corazón de Dios se complacía ante ese aroma. La razón de esa media hora de silencio que expresa el pasaje es las oraciones de los santos. Nuestra oración es tan importante para Dios que todo el cielo se concentra totalmente en ella. Esto nos recuerda entonces el valor innegable que tienen las oraciones del pueblo de Dios y que tendrán en el futuro también. Y a su vez nos anima a perseverar en la necesidad de interceder ante Dios cada día y aún ante el peor panorama que podamos experimentar. El altar del incienso nos recuerda que vale la pena orar sin cesar. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Espero que haya sido de bendición este apenas preludio de este capítulo 8, los primeros 5 versículos, y estaremos continuando posteriormente con las trompetas, las 7 trompetas que fueron dadas a esos 7 ángeles que vienen acompañadas de ira, de juicio de Dios, pero de las cuales también podemos extraer grandes enseñanzas. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Hasta pronto.